Bueno, pues vamos a sumergirnos hoy en un material que es fascinante. Tenemos delante unos extractos de Independencia, una novela de Javier Cercas. Sí. Y la idea es desentrañar una trama que es increíblemente densa, donde se cruza un thriller policial, una crónica brutal del poder en Barcelona y, bueno, la historia de un protagonista que es imposible de olvidar. Totalmente. Y ese protagonista es el eje, el centro de todo. Un mozo de escuadra, Melchor Marín. Pero claro, decir policía se queda muy corto. Cortísimo. Es que es un personaje que es pura contradicción andante. Por un lado, la sociedad lo ve como un héroe nacional, casi una leyenda, por su papel en los atentados yihadistas de Cambrils. Pero debajo de esa capa de héroe hay un pasado turbio, muy, muy turbio. Un hombre que ha estado en la cárcel, que ha trabajado para narcotraficantes y que arrastra dos fantasmas que lo definen por completo. Exacto. Dos muertes que son las heridas abiertas de su vida. La primera, el asesinato de su madre, que era prostituta. ¿Un caso que nunca se resolvió? Nunca. Y es su obsesión fundacional. Y la segunda, la muerte de su esposa, Olga, que fue atropellada por un sicario. Que en realidad fue un aviso para él. Un aviso de sus enemigos, que acabó costándole la vida a la mujer que amaba. Y con todo ese bagaje, intenta escapar. Se refugia en la comarca de la Terra Alta, un lugar bastante aislado, criando él solo a su hija Cosette. Que de hecho es la hija de su mujer fallecida. Exacto. Intenta construir una especie de fortaleza contra el mundo y contra su propio pasado. Una fortaleza que, como vamos a ver, tiene los muros de papel. Porque el pasado siempre vuelve. Y en su caso, llama a la puerta con un caso de chantaje que salpica nada menos que a la alcaldesa de Barcelona. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La alcaldesa está siendo extorsionada con un vídeo sexual de su juventud. Pero lo crucial no es solo el vídeo, sino las personas que aparecen en él junto a ella. Precisamente. El vídeo la conecta con tres hombres que no son cualquiera. Son sus viejos amigos de la universidad. Y a día de hoy son el auténtico poder en la sombra de la ciudad. La élite catalana en su máxima expresión. Hay que ponerles nombre, porque son el núcleo de esta red de poder. El primero es Daniel Casas, un empresario multimillonario muy influyente y además su exmarido. Vaya. El segundo, y quizá el más peligroso de todos, es Enric Vidal. Es el primer teniente de alcalde, o sea, su mano derecha en el ayuntamiento. Un político calculador, frío, que tiene a su servicio a su propia banda de matones. Los llaman los Vidal Boys. Un político con sicarios propios. Eso ya nos da una idea del nivel de juego que estamos hablando. Y el tercero es Gonzalo Rosell, otro político que completa ese círculo de poder que se forjó en la juventud. Lo que empieza como un caso de chantaje, en realidad, es la llave que abre las cloacas de la ciudad. Una red de relaciones tóxicas, deudas y crímenes. Que lleva décadas gestándose en la oscuridad. Exacto. Vale. Tenemos a esta élite con un secreto enterrado. La pregunta es, ¿cómo explota todo esto? ¿Cómo llega Melchor a descubrir algo que ha estado oculto durante tanto tiempo? La llave es un personaje que todos, absolutamente todos, creían muerto. Ricky Ramírez. Ah. Melchor lo encuentra por una serie de casualidades y le arranca una confesión. Y lo que le cuenta no es solo una historia, es la pieza que hace encajar todo el puzzle de una forma espantosa. Vale, vamos a esa confesión. ¿Qué es lo que revela Ramírez que lo cambia todo? Pues me transporta a sus años de juventud en ESADE, la prestigiosa escuela de negocios, el caldo de cultivo de la élite catalana. Claro. Ramírez viene de una familia humilde. Su padre es un sindicalista, y él llega a ese mundo y queda completamente deslumbrado por el trío, Casas, Vidal y Rosell. Ve en ellos el poder, el dinero, el estatus, todo lo que él anhela. Y hay una frase de su padre que lo marca de por vida, ¿verdad? Un consejo que se pervierte por completo. Esa es la clave. Su padre le dice, arrímate a los buenos y serás uno de ellos. Un consejo que en principio es bien intencionado, pero que Ramírez interpreta de la peor manera posible. Para él, los buenos son ellos. Son esos cachorros de la élite. Y decide que hará lo que sea, para ser aceptado en su círculo. Y el precio de entrada a ese club es altísimo. ¿Se convierte en su cómplice? En mucho más que eso. Describe un ritual criminal sistemático. El grupo se dedicaba a lo que ellos llamaban casar chicas jóvenes y vulnerables en discotecas de la periferia. Las drogaban con Rohypnol, las llevaban a un piso y las violaban en grupo. Y lo grababan todo en vídeo. El propio Ramírez confiesa que él era casi siempre el que sostenía la cámara. Terrible.
Y el detalle de grabarlo todo no parece casual. No es solo el acto de violencia, es algo más. Ahí has dado en el clavo. No es un detalle morboso y ya está. Es un mecanismo de poder. El vídeo es la prueba, es el trofeo. Es el arma que garantiza el silencio y la complicidad para siempre. Es un pacto de sangre. Sellado en cinta magnética. Cada uno de ellos tiene la capacidad de destruir a los otros, y esa amenaza compartida es lo que los mantiene unidos y en silencio durante décadas. Claro, es el origen de todas las cadenas que los atan. Y me llama la atención la figura de Ramírez. Él no es de su clase, es el advenedizo. Parece que su papel es el de facilitador, ¿no? El que les permite a ellos cometer las atrocidades sin mancharse del todo las manos. Exacto. Él es el peón que les hace el trabajo sucio. Pero esa dinámica se rompe una noche, cuando todo va demasiado lejos. La casa termina de la peor manera posible, con el asesinato de una de las chicas, una prostituta. Madre mía. Según narra Ramírez, la matan y le destrozan el cuerpo a pedradas para que no pueda ser identificada. Un punto de no retorno. Y aquí, de nuevo, la figura del padre de Ramírez se vuelve crucial. De una forma trágica. Es el padre, el sindicalista, el que acude a limpiar la escena del crimen. Con sus propias manos borra las pruebas para encubrir a su hijo y, de paso, a sus influyentes amigos. O sea, un hombre que traiciona todos sus principios por salvar a su hijo. Sin saber que en realidad lo está condenando. Y se está condenando a sí mismo, claro. Y esa decisión tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Años después, la vida de la familia Ramírez se desmorona. Completamente. El padre se ve envuelto en un escándalo de corrupción bancaria, el famoso caso de las tarjetas fantasma, y cae en desgracia. Se arruinan. Se arruinan, lo pierden todo, y es entonces cuando Ricky Ramírez, desesperado, acude a sus viejos amigos, a la élite a la que ayudó, pidiendo ayuda. Y le dan la espalda, claro. Peor que eso. Lo tratan como si no existiera, lo humillan. Para ellos él nunca fue uno de los suyos, solo fue una herramienta que ya no necesitan. Y esa traición, esa humillación, es lo que enciende la mecha del resentimiento. El motor de su venganza. Exacto. O sea que el resumen es que los hombres más poderosos de Barcelona tienen un pasado como violadores en serie y asesinos. Y ahora el cómplice al que despreciaron y creían muerto ha vuelto para hacerles pagar. Exactamente. Y aquí la novela se vuelve fascinante, porque Cercas usa este armazón de thriller para hacer una radiografía mordaz, muy cínica, del poder político. No solo en Barcelona, sino en general. Sí. A través de las conversaciones de los amigos de Melchor, se nos ofrece un análisis muy descarnado de cómo funciona la política por dentro. Sí, esa parte es brutal. Presenta una visión increíblemente desesperanzada de la política catalana. Y uno se pregunta, ¿es una crítica directa? ¿O más bien una hipérbole para crear este mundo de ficción tan oscuro? Yo creo que Cercas utiliza el thriller como una excusa para explorar esa delgada línea. No está diciendo, esto es exactamente lo que pasa, sino que crea un escenario donde la corrupción y el cinismo que a veces vemos en las noticias se llevan a su consecuencia lógica y más aterradora. Es una forma de explorar los peores impulsos del poder. Eso es. Por ejemplo, el análisis que hacen de la alcaldesa es demoledor. La describen como alguien que ha llegado al poder cabalgando la ola del miedo. Sí, dicen que ha utilizado un discurso anti-inmigración y, cito textualmente, islamófobo. Pero envuelto en una pátina de ser políticamente incorrecta, de ser valiente por atreverse a decir lo que nadie se atreve a decir. Es un retrato perfecto del manual populista contemporáneo. Y no se queda ahí. Hablan directamente de una cleptocracia clientelar instalada en Cataluña. Es un término muy fuerte. Fuertísimo. La describen como un sistema donde el poder político, bajo la bandera de una ideología o de la patria, en realidad se dedica a robar sistemáticamente a los ciudadanos para repartir el botín entre los suyos. Entre los miembros del partido, sus familias, sus amigos. Exacto. Crea un Estado dentro del Estado que funciona con sus propias reglas mafiosas. Y luego está esa teoría del ciclo del poder, que parece casi una ley universal en la novela. Es una visión muy maquiavélica. La describen así. La élite económica y mediática, los que de verdad mandan, aupan al poder a un don nadie, a alguien manejable. ¿Vale? Pero una vez en el poder, esa persona se da cuenta de que el poder real emana del cargo, no de sus padrinos. Se convierte en un líder carismático y, en un giro casi edípico, su principal objetivo pasa a ser destruir a aquellos que le ayudaron a subir. Para consolidar su propio poder. Un ciclo de creación y destrucción. Deudas y traiciones. Vale, volviendo al chantaje.
El plan de Ramírez es entonces una simple venganza personal. Sacarles dinero y desaparecer. Al principio parece eso, pero la trama da un giro espectacular. Melchor descubre algo que lo cambia todo. La supuesta muerte de Ricky Ramírez años atrás fue una farsa. Ah, espera. Y no fue idea suya. Fue orquestada por Enrique Vidal, el teniente de alcalde. Espera un momento. Entonces, si Vidal fingió la muerte de Ramírez, significa que toda la extorsión a la alcaldesa no es una simple venganza. Es una partida de ajedrez que el propio Vidal controla desde el principio. Ahí está. Eso lo cambia todo. Exactamente. Ahí es donde la novela gira sobre sí misma. Deja de ser una historia de un fantasma del pasado y se convierte en una conspiración en tiempo real. Vidal no es una víctima del chantaje, es el autor intelectual. Él sabía que Ramírez estaba vivo todo el tiempo porque él mismo lo ocultó. ¿Pero con qué objetivo? ¿Para qué montar todo ese teatro? Para conseguir el poder absoluto. El plan es de una genialidad malévola. Utiliza a Ramírez como un fantasma para chantajear a la alcaldesa y a sus otros ex socios. Pero no por el dinero. El dinero es secundario. El objetivo principal es tener un control total y absoluto sobre la alcaldesa, tenerla cogida por el cuello con el secreto de su pasado. Vidal no quiere ser el segundo, quiere ser el que mueve los hilos de verdad. Es una jugada maestra de manipulación. Usa el crimen que los unió a todos como el arma definitiva para someterlos. Totalmente. Es la máxima expresión del cinismo. Incluso en un momento dado, cuando ve que Melchor se está acercando a la verdad, intenta comprarlo. Ah, ¿sí? Le ofrece un puesto, dirigir a sus matones, a los Vidal Boys, un intento de atraerlo a su órbita de poder, de corromperlo y convertirlo en una pieza más de su tablero. Menudo laberinto de crímenes, poder y pasados que se niegan a morir. Hay una red de dependencias, de deudas no pagadas y de secretos que ata a todos los personajes. Nadie es libre. Y esa reflexión nos lleva directamente de vuelta al título de la obra. Independencia. Es una palabra cargada de significado, especialmente en el contexto catalán. Pero la novela la explora en un sentido mucho más profundo, más personal. Claro, después de explorar esta historia, donde cada personaje está encadenado a otro por crímenes, por traiciones, por deudas de sangre, ¿qué significa realmente ser independiente? Esa es la gran pregunta que la novela deja flotando en el aire. ¿Es la independencia política a la que aspiran algunos de los personajes? ¿O es una quimera? Y sobre todo, ¿es posible alcanzar la independencia personal? Melchor Marín, por ejemplo. Él lo intenta. Intenta ser independiente de su pasado, de la violencia, de la muerte de su madre, pero es un pasado que lo persigue y lo define, no importa cuánto corra. Es como si la independencia, tanto la política como la personal, fuera una meta inalcanzable, una ilusión. O al menos algo mucho más complejo que una simple declaración o un acto de voluntad. La novela sugiere que estamos definidos por nuestras dependencias, por nuestros lazos, tanto los buenos como los tóxicos. Y eso nos deja con una última reflexión, algo para darle vueltas. Si la verdadera independencia no consiste en cortar lazos con el pasado, porque es imposible, quizá consiste en otra cosa. Quizá la única forma de ser verdaderamente independiente es aceptar esa red de deudas y responsabilidades y decidir conscientemente qué hacer con ellas, en lugar de intentar escapar. Una pregunta que resuena mucho después de conocer el destino de Melchor.